Se sabe. Muy buenas a todos. Antes de comenzar, si quieren nos confirman si ven la pantalla y si nos pueden ver correctamente, por favor. Les voy a dejar, mientras tanto, el link para que creen la cuenta demo o cuenta real si no lo han hecho en nuestro blog, en el Broker Equity, y les voy a dejar mi correo. Recuerden que hoy vamos a estar con Raúl. También les voy a dejar el correo de Raúl. Y ya les contamos un poco de lo que vamos a hacer hoy. Listo. Listo, ya me confirman entonces aquí que se escuche y se ve bien. Entonces, si quieren, comencemos. No, básicamente, pues recordarles que este tipo de live los estamos haciendo siempre toda la semana. Entonces los estamos haciendo generalmente los viernes y los miércoles, ¿sí? Entonces hoy es miércoles, la otra semana nos estaremos viendo el viernes. Un momento. Y entonces básicamente lo que queríamos hacer hoy con Raúl, recuerden que Raúl es la persona que nos ayuda con los webinars, que nos ayuda con los webinars él trabaja para el Distrito Financiero. Es una empresa que se encarga de hacer análisis, contenido educativo y demás de los mercados financieros, y a él lo pueden ver todas las semanas también, generalmente los miércoles y los jueves, ¿sí? Raúl? Si no estoy mal, Sí, en horas sí. de la tarde. Entonces, en horas de la tarde, hora Colombia, Perú, México, 6 de la tarde, lo van a poder ver perfectamente. Todas las semanas él está haciendo eso. También tenemos algunos webinars con Víctor, con Suiza, entonces para que estén pendientes siempre de los eventos que estamos haciendo, ¿listo? Básicamente hablarles un poco del broker. Recuerden que yo soy Julián Pineda, yo trabajo para Equity, y pues nosotros básicamente somos los que les ofrecemos a ustedes este tipo de eventos y demás. Recuerden siempre rápidamente para hablar un poquito del broker, entonces la regulación, tenemos la regulación en Inglaterra, tenemos la regulación en Dubái y en Jordania. Eh, ¿qué les dice esto a ustedes? Pues que eventualmente sus fondos no van a correr peligro con nosotros porque pues tenemos los entes que debidamente nos regulan, y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para guardar sus fondos lo más responsablemente, ¿cierto? Entonces no va a tener ningún problema con depósitos ni con retiro de ninguna clase, ¿listo? Un poco para recordarles entonces la plataforma, siempre recuerden que la plataforma más usada es MetaTrader 4, entonces por eso nosotros se les vamos a ofrecer siempre. Y siempre la van a encontrar ahí, ¿listo? Entonces siempre van a encontrar MetaTrader 4. A veces se encuentran el tema de la plataforma WebTrader, que es más sencilla de usar, pero no es tan completa, ¿listo? Entonces no es tan completa, entonces no les recomiendo empezar con esa, pero no hacer el 100% del tema de análisis y trading con esa plataforma, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Productos, van a encontrar los principales pares de Forex, entonces encuentran todas las monedas principales, euro, dólar, franco suizo, etcétera. Encuentran los índices, entonces encuentran índices norteamericanos, índices europeos, como el FTSE, que es de Inglaterra, etcétera. Encuentran los commodities, entonces van a encontrar el oro, van a encontrar el petróleo, van a encontrar la plata, etcétera, etcétera, para que también puedan jugar un poco con el tema de los commodities y los metales. Y digamos que lo más interesante o lo que más ha gustado a clientes latinos es el tema de las acciones. Entonces recuerden que en nuestra plataforma pueden encontrar bastante mercado accionario tanto de Europa como de Estados Unidos. ¿Listo? Entonces pueden encontrar acciones como Disney, como Apple, como Amazon, como Home Depot, ¿sí? Y también van a encontrar algunas acciones latinoamericanas. ¿Por qué? Porque hay países latinos que cotizan en la bolsa de Nueva York o en el Nasdaq, ¿sí? Entonces, esas empresas, nosotros tenemos acceso a las acciones de esas empresas y por lo tanto podemos ahí ofrecer el tema de las acciones latinoamericanas. ¿Listo? Entonces van a encontrar, por ejemplo, Despegar, van a encontrar Ecopetrol, Petrobras, van a encontrar Itaú, ¿sí? Es para que lo tengan en cuenta cuando estén mirando en la plataforma. ¿Listo? Y la pregunta que siempre nos hacen, ¿cómo depositamos y cómo retiramos dinero? Entonces, están los métodos tradicionales. Entonces, tenemos Skill, tenemos Neteller, tenemos transferencia bancaria directa y tenemos tarjeta de crédito, que personalmente considero que es la más rápida y la menos costosa. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Pero también lo que ustedes van a poder encontrar es que dependiendo en el lugar que se encuentren en Latinoamérica,
ustedes van a tener métodos de depósito específicos. Entonces, por ejemplo, si está en Argentina o si son clientes de Argentina, van a encontrar métodos de depósito en Rapipago o Pago Fácil. Si están en Colombia, van a encontrar métodos de depósito como PSE o Baloto. Si están en México, van a encontrar métodos de depósito como Oxxo, Walmart. Entonces, para que también tengan en cuenta eso. ¿Listo? Y listo, yo creo que ya con eso podemos dar inicio, Raúl, entonces aquí al live como tal. Si quieres, ahí pasa la diapositiva. Recuerden que hoy vamos a hablar de las elecciones. Estamos, digamos que tenemos una pequeña sorpresa, porque, pues como teníamos planeado el live como tal, era pues ya mencionando al ganador de las elecciones como tal, pero aún no se sabe 100% el ganador de las elecciones. ¿Listo? Entonces Eso aún faltan, continúa Raúl. no, eso es totalmente cierto. Estamos en una dicotomía debido a que tenemos un enfrentamiento de 238 por parte de Joe Biden, tenemos por parte de Trump 218, si mal no estoy, y claro, ya estamos ya al siguiente día electoral y aún no tenemos presidente, entonces los mercados pues están en un momento de acumulación y distribución increíble y pues la verdad es unas elecciones interesantes, no se habían visto desde hace mucho Exactamente, tiempo. sí, sí. Si quieres, hablemos un poquito de esta diapositiva y después si les explicamos bien lo que está pasando para que entiendan un poco mejor el tema Listo. que está sucediendo ahorita. Entonces, pues como ya muchos debemos saber, en Estados Unidos básicamente lideran dos partidos, ¿no? El Partido Demócrata y el Partido Republicano. Entonces, se podría decir que el Partido Demócrata es como de pensamiento más liberal, lo que se suele llamar en Latinoamérica el pensamiento liberal, y los republicanos son de pensamiento conservador, ¿sí? Como más tradicionales, como más de derecha y demás. ¿Listo? Entonces, básicamente, siempre, desde hace mucho tiempo, pues los dos candidatos que más peso tienen son los demócratas o los republicanos, y pues básicamente las elecciones quedan entre estos dos candidatos. ¿Sí? A veces, muy rara vez, participan candidatos de otros partidos, pero pues no logran mucha votación, ¿sí? No es que pongan un punto diferencial a la hora de la votación. Y las elecciones fueron ayer, ¿sí? Las elecciones fueron ayer. Presenciales. Recuerden que llevamos aproximadamente una semana que la gente ha enviado sus votaciones por correo. Entonces, ese es el problema que vamos a mencionar ahorita y eso es lo que está pasando ahorita con el tema del conteo de votos. Sí, generalmente lo que pasa en las elecciones es que el mismo día, en horas de la noche, se sabe ya quién es el ganador. Pero en este caso, pues, como tuvimos el tema de la pandemia, pues ha cambiado un poquito el contexto y por eso es que ahorita estamos en un poco de incertidumbre, ¿sí? ¿Cierto? Completamente, o Eh, sea, independientemente de, digamos, del panorama que nosotros podamos ver, bipartidista, que al final en Estados Unidos siempre el bipartidismo ha sido como algo fuerte, a pesar de bueno, los candidatos o, bueno, los otros partidos. Estamos en un momento donde estados que antes se consideraban demócratas pasaron a ser republicanos, estados donde antes eran republicanos pasaron a ser demócratas, y ahorita pues el juego de poder se centra más en los estados claves. Exacto, siempre está el tema de que hay unos estados que, por así decirlo, entonces es muy tradicional que algunos estados siempre se inclinen a un partido. Entonces, por ejemplo, California con los demócratas y Texas con los republicanos. ¿Sí? Entonces, es casi que 100% seguro que ahí siempre van a ganar los demócratas y los republicanos. Pero entonces hay estados como Carolina del Norte, como a veces Florida, como Michigan, que son estados que no son de un partido como tal. ¿Sí? Entonces ellos como que se inclinan a medida que pasan las elecciones a la balanza que más les favorece, ¿no? Eso es lo que está Comple- pasando ahorita, eso es lo que está pasando ahorita. Y el problema que decíamos, si quieres pasar a la siguiente diapositiva, que creo que ahí está lo de los votos electorales, porque en el problema que decíamos es que recuerden que en Estados Unidos no se gana por la cantidad de votos que haya para cada candidato, ¿no? Entonces, no, el candidato que más tenga votos de ciudadanos, de civiles, no es el que gana, sino el que más tenga el tema de los votos electorales de las mesas de cada estado. ¿Qué es lo que sucede? Cada estado tiene cierta cantidad de votos electorales. Entonces, por ejemplo, California tiene 55, ¿sí? Florida tiene 29. Se suma la mayoría de la población de ese estado y entonces es como si el Estado votara
le irá los votos electorales al candidato, ¿sí? Entonces, si gana, no sé, por ejemplo, la mayoría de personas en Florida, pues los 29 votos electorales van para Florida. Y lo mismo, si en California gana la mayoría de personas por Biden, entonces los 55 votos electorales van para Biden, ¿cierto? Por eso es que ustedes ven que cuando hacen como las polls o las predicciones empiezan a salir como pequeñas cantidades de votos de cada estado, es por eso, por los votos que tiene cada estado. ¿Qué Igual sucede? es, Dime, Raúl. finalmente es importante que nosotros tengamos en cuenta que así en Estados Unidos se da es porque es un país federado. Entonces, Ujú. claro, la densidad poblacional determina el número de votos electorales. Digamos lo que decía Julián, es el mejor ejemplo. Si nosotros pensamos en las elecciones del 2016, lo que fue que Hillary Clinton tenía la mayoría de votación poblacional, pero no tenía la mayoría de la votación por parte de los votos electorales. Entonces, claro, ese es el gran diferencial, porque claro, puede tener muchos votos Hillary Clinton, así como en este caso Biden o Trump, pero el clave es que en aquellos estados que tengan más votos electorales van a tener un mayor reflejo entre la ganancia a la presidencia o la pérdida de esta. Entonces, creo que eso también es como algo que nosotros debemos tener en cuenta. Exacto, exacto, es básicamente eso. Lo que ustedes tienen que saber como para hacerse la idea es que el que gane tiene que tener 270 votos electorales o más, ¿sí? Entonces, que es básicamente como la mitad más uno para ser presidente, ¿sí? ¿Qué es importante de estas elecciones? Que muchas veces a las personas se les olvida. No solamente eligen presidente, sino también eligen Senado y Cámara, ¿sí? Que es también parte importante del poder en Estados Unidos y que pues a la larga también puede tener muchas repercusiones, ¿no? En este momento hay 45 senadores demócratas y 47 senadores republicanos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y para la Cámara tenemos 189 demócratas y 183 republicanos. Entonces, la Cámara la va ganando los demócratas y el Senado digamos que va repuntando los republicanos. ¿Qué sucede? Si quieres, Raúl, muestra esta imagen de acá para que se hagan una idea de lo que está pasando y de por qué cambió el live hoy. Si quieren, mostremos acá esta imagen. Estamos Cuéntame. acá. ¿Por dónde te la paso? Si quieres. Si quieres, pásamelo aquí por, por el chat y digamos que ya la mostramos. Te la va a pasar por el chat de WhatsApp y la pones aquí en la pantalla. ¿Listo? Listo, dale. Porque con esta imagen se van a dar cuenta un poco de lo que está pasando ahorita. ¿Sí? Entonces, recordemos que hay probabilidades ahorita. Entonces, por ejemplo, es muy probable, han dicho que los medios que es muy probable que Trump gane, pero no es 100% seguro. ¿Sí? No es 100% seguro. Entonces, en esa pelea estamos ahorita. Ahorita no sabemos básicamente quién es presidente, si Biden o Trump. Entonces, pues básicamente lo que vamos a hacer es como un pequeño digamos que un pequeño approach o cómo sería el contexto con cualquiera de los dos ganadores, ¿listo? Pues ya que no tuvimos un ganador o no pudimos tener un ganador hasta ahora. Si tienes la imagen, ya te llegó Sí, ahí. sí, en Si estos quieres, momentos ya la estoy, si quieres, muéstrala ahí, donde la puedes en estos mostrar. momentos, sí, en estos momentos la estoy compartiendo. Estamos viendo pues efectivamente como el panorama presidencial, pero igualmente hay que hacer claro, o sea, Pero creo que salen son las diapositivas, Raúl. ok, Entonces, listo, dale, perfecto. Entonces vamos a hacer aquí, listo, perfecto. Entonces aquí nosotros tenemos que ser claros en algo. sí, esa es. La decisión presidencial siempre la va a dar la asociación de votos, o bueno, la asociación de conteos presidencial. Por ahora Ujú. solamente tenemos como efectivamente el número de votos o dependiendo del estado, de la densidad del estado, bueno, del estado, lo que podemos ver es el mapa donde por parte de rojos vamos a tener republicanos, por parte de azul tenemos a los demócratas, pero digamos que ya el dato oficial se va a determinar al momento en que existan los 270 votos. O sea, al momento que alguno de los dos candidatos tenga los 270 Ahí es votos, donde ya, se da la exactamente. decisión presidencial. Claro, ¿cuál va a ser el problema ahorita que se viene? ¿Por qué también nosotros decimos que van a ser unas elecciones complicadas? Y es porque Donald Trump perdió en el estado de Pensilvania. Entonces, claro, eso para Donald Trump fue un golpe bastante duro porque en Pensilvania fue uno de los estados donde más se dio la elección previa, o sea, la votación previa, lo que nos decía Ajá. Julián. Todos estaban enviando su votación por correo. Entonces, claro, Trump ya aseguró de que aquí hubo un fraude electoral y que va a solicitar ante la Corte Suprema de Justicia un reconteo de estos votos. Entonces, claro, eso es un proceso
que va a llevar mucho tiempo. O sea, independientemente que ya haya una decisión oficial de 270 votos, ya con este proceso en la Corte Suprema, la decisión se puede llegar a demorar un poco más, pero claro, Biden no se queda por detrás en ningún momento y ya también tiene preparado su conjunto o su FED de abogados para apelar esa decisión. Entonces, eso es lo que estamos viendo actualmente. No, y mira que en estas elecciones pasa algo muy interesante y es que son muy, muy parejas, ¿sí? Hace mucho tiempo no se veían unas elecciones tan parejas y si tú te pones a analizar el mapa, entonces, si analizamos la votación de los estados y los estados que faltan, entonces digamos que falta, bueno, falta Alaska, falta Wisconsin, Michigan, faltan algunos de Trump que son Pensilvania, Dakota del Norte y demás. Todavía no se sabe quién va a ganar No, porque en algunos de los dos escenarios en donde terminen de contar los votos por parte de la asociación de prensa, puede que gane Trump o puede que gane Biden con muy poquitos votos, ¿sí? Entonces Biden puede ganar literalmente con 272 y Trump puede estar ganando con 273 votos electorales. Entonces están muy, muy cerca las elecciones, ¿no? No, en ese momento no les podríamos decir porque nadie sabe, nadie sabemos en este momento qué es lo que va a pasar oficialmente, pero sí está el tema de que Trump, por ejemplo, ya en Twitter ayer, en horas de la madrugada, publicó que era el ganador, ¿sí? Entonces ya básicamente se ha declarado presidente, lo que decía Raúl, que va a entrar a hablar con la corte para terminar del conteo de votos y demás, y pues esto puede traer bastantes inconvenientes, ¿no? Porque no van a haber partes felices con los resultados que se van a dar en estos días, ¿listo? Pero ahí básicamente tienen el mapa, ¿listo? Ese es el mapa que más actualizado que hay, pueden encontrar en Google. Y, y ya, entonces básicamente todavía no tenemos ganador. Entonces lo que vamos a hacer con Raúl es como darles un pequeño contexto de qué pasaría si ganara cada quien, como para que se hagan un poco la idea con temas como económicos y de salubridad que pasan en Estados Unidos, ¿listo? me Entonces, si sale. quieres, Raúl, pasa de la Entonces, diapositiva. listo, ¿O algo perfecto. más que tengas que Entonces, decir ahí? tenemos, bueno, digamos que en este punto tenemos el primer escenario y es que cuando nosotros vamos a hablar con respecto a los candidatos presidenciales, nosotros tenemos que mirar siempre los temas de los debates. ¿Cuáles han sido los temas de los debates? Economía, COVID-19 y sin duda alguna posicionamiento comercial, es decir, estamos hablando nuevamente de guerra comercial, aunque no sea una guerra directa, pero claro, lo importante es ver, bueno, después de todo este tema de la pandemia del COVID-19, ¿qué es lo que nos va a hablar a nosotros la coyuntura de los mercados? Se va a centrar en este tema de la guerra comercial, pero empezamos con primero, digamos que este asunto económico que actualmente vive los Estados Unidos y no solamente por parte de los Estados Unidos, sino por todo el sistema internacional. Estamos viendo que los mercados se están moviendo en base o con base a la coyuntura del COVID-19. En sí, el coronavirus ha sido el tema que más ha generado que se tomen diferentes medidas. Claro, si nosotros nos ponemos a mirar desde el punto de vista de Trump, este no dudó en ningún momento en aprovechar este escenario para demostrar que era el mejor candidato o que es el mejor candidato presidencial al momento de implementar inyecciones económicas. Aunque claro, en sí la inyección siempre va a estar a favor del Congreso de los Estados Unidos, donde ya sabemos, el Senado hace más parte que de demócratas que de republicanos, pero aquí el punto detonante es ese, que Donald Trump sigue utilizando que va a ser el mejor presidente porque va a seguir inyectando a la economía y que adicionalmente, ¿qué es lo que ha venido tomando? Ha venido reduciendo diferentes impuestos, sobre todo para aquellas personas que tienen una alta productividad, con la finalidad, pues obviamente, tener ya una utilidad neta mucho mayor sin la necesidad de tener como un recorte bastante fuerte en todo este tema fiscal o de impuestos. Pero digamos que estos escenarios pueden llegar a ser positivos hasta cierto punto, porque ahorita lo que estamos viendo son diferentes consecuencias debido a las altas inyecciones de liquidez, que claro, si las mantenemos constantes, todos contentos, pero el problema es a medida en que se vaya cerrando efectivamente este chorro, que esto es lo que va a pasar, sobre todo con el comportamiento de los índices bursátiles, que en lo personal, siempre cuando estamos hablando de la economía, siempre cuando estamos hablando de inyecciones de liquidez o reducciones de liquidez, vamos a estar hablando es con respecto a los índices bursátiles, a los futuros de los índices bursátiles. Entonces, no sé, Julián, si quieres agregar algo más. Sí, sí, que pena te interrumpo ahí, ya que estás hablando de los índices, recuerden que en este momento, no sé si se han dado cuenta y si miran la gráfica del Standard pues igual ahorita se las vamos a mostrar con Raúl. Los índices se han valorizado mucho desde que empezaron las elecciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque al principio se estaba teniendo en cuenta de que ganaba Trump y recuerden que al tema del mercado bursátil le gusta mucho Trump por el tema del recorte de impuestos, ¿sí?
Entonces, básicamente Trump ha recortado bastantes impuestos a empresas muy grandes y pues el tema del incentivo que ha impreso más de 5 trillones de dólares, entonces todo esto ayuda bastante a las grandes empresas y a las utilidades. Entonces, por eso es que estamos viendo que básicamente los índices vuelven y vuelven todos los meses a máximos y máximos históricos, a pesar de que haya pandemia, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque básicamente la estrategia que hizo Trump fue dejar de lado un poco el control del manejo de la pandemia y enfocarse más en que se sostuviera la economía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se perdieron 20 millones de empleos formales e informales en Estados Unidos con la pandemia y a medida que iba flexibilizando la economía, pues los iba recuperando y demás, ¿cierto? El tema de recorte de impuestos para que las empresas no tuvieran fuertes caídas por las caídas en las ventas, etcétera. Entonces, digamos que como que sacrificó un poco el tema de la salubridad por mantener al frente el tema económico. Y lo que ustedes, si ustedes se ponen a pensar, tiene todo el sentido del mundo por el tema de que estamos llegando a las elecciones. ¿Sí? A ningún presidente le conviene estar mal económicamente a puertas de las elecciones presidenciales, ¿sí? De la reelección. Entonces, pues era lógico que iba a pasar esto. ¿Tienes algo que decir ahí, Raúl? O digamos que en ese punto Trump ha mantenido su política, digamos que agresiva, es porque efectivamente él, no, él le quiere mostrar a la población estadounidense que aún con COVID o sin COVID, él puede mantener a flote la economía. Pero claro, Exacto. esto ha tenido una consecuencia de salubridad bastante grande por parte de los Estados Unidos, donde Joe Biden no dudó ni un momento de decir como listo, usted quiere cogerse por parte de la inyección de liquidez, entonces hay un problema, que esas inyecciones de liquidez y esas reaperturas económicas fueron muy rápidas. ¿Rápidas en qué sentido? No tanto para la reactivación económica, sino que fueron rápidas porque no se tomaron las medidas y los controles necesarios. Claro, por ley no se implementó el uso del tapabocas obligatorio, y eso fue, digamos, que una de las polémicas más grandes de los Estados Unidos, donde incluso los gobiernos locales, es decir, ya los estados empezaron a tomar estas decisiones porque el gobierno general administrativo no quiso tomar posición en ello. Entonces, claro, eso lo que generó fue como una reactivación a medias donde se evidenció pues un aumento de la expansión de la pandemia del COVID-19, donde pues actualmente Estados Unidos está presentando un número de brotes, es decir, una segunda ola de contagio bastante significativa. Y claro, si el gobierno de turno, es decir, Trump, no decide tomar medidas, a pesar de que lo único que quiere es la reactivación económica, pues Biden de una vez tomó ese elemento tan importante determinando que tras de que se da una reducción muy fuerte por parte de las empresas para que efectivamente no tuvieran que pagar impuestos y nosotros como Estado tenemos que seguir inyectando liquidez sin poder recoger por parte de la política fiscal. Entonces, claro, ahí se presentó esa brecha y Biden, pues, sin duda alguna, demostró de que la mala administración por esa parte de Trump sí fue evidente. O sea, nosotros no podemos negar el hecho. O sea, realmente sí fue evidente en ese punto y que adicionalmente lo que busca Biden es tener como una política fiscal un poco más ambiciosa. Es decir, quiere generar nuevos empleos con respecto a energías renovables y quiere impulsar nuevamente el sector manufacturero. Trump se concentró en otros tipos de sectores, en otros tipos de industrias, pero Biden quiere reactivar nuevamente la parte manufacturera, pero claro, con todas las medidas de seguridad necesarias que incluso él lo dijo durante todos sus debates, que fue como lo más polémico, como yo voy a obligar a que todo el mundo use este tapabocas porque este tapabocas salva vidas. Y de hecho, eso también fue una de las polémicas entre Trump y Biden porque Trump dijo, yo soy inmune al coronavirus, ya lo pasé y ya lo superé, porque efectivamente mi sistema de salud lo permitió, mejor dicho, pero ahí está ese tema. Sí, digamos que lo que es curioso con Biden es el tema de que va a ser muy diferente el tipo de gobierno, ¿sí? Él menciona mucho el tema y si miraron muy bien los debates presidenciales, él mencionaba mucho el tema de que era insostenible reducir tantos impuestos en tan poco tiempo, ¿sí? Entonces, eventualmente él sí dice como, si yo voy a ser presidente, pues voy a llegar primero a estabilizar los impuestos que trató de eliminar Trump, porque porque es el tema. Si ustedes recuerden que un país tiene muchas fuentes de financiación, una de las más importantes es el tema de los impuestos, ¿sí? Es el tema para toda la política fiscal, el tema de los impuestos y la financiación con los impuestos. Y si estamos en un escenario en donde se están reduciendo los impuestos para empresas muy grandes y asimismo Estados Unidos imprimió trillones de dólares para soportar la crisis del coronavirus, pues digamos que ahí es donde entra ya a jugar el problema de cómo estamos pateando la bola al futuro
y a largo plazo, ¿qué vamos a hacer Exacto. entonces? ¿Sí? ¿Cómo vamos a mantener esto que estamos haciendo ahorita? Eso es lo que mencionaba bien. Y dice, como no, o sea, sí es necesario aumentar el tema de los impuestos porque pues la brecha se va a seguir agrandando y algún día a terminar siendo insostenible por lo que pasó este año, ¿cierto? Es por eso. Entonces, es por eso que, digamos, Trump empieza a decir que pues Biden tiene el tema de subir impuestos y demás, que va a afectar a la población, pero es básicamente por eso que lo tendría que hacer, en teoría. ¿Listo? Otro escenario también que está pasando mucho en Estados Unidos, entonces recuerden que hace varios meses tuvimos el tema de las protestas, o sea, las protestas de la gente afroamericana, la gente de color. Eh, Básicamente es un problema racial que ha habido siempre, ¿sí? En Estados Unidos siempre ha habido como roces raciales con la policía, con el ejército, etcétera. Y esto causó hace varias semanas un problema muy grande con el tema de las protestas, ¿sí? Entonces se dieron cuenta que en muchas ciudades estaban protestando, en la Casa Blanca tuvieron que apagar las luces, se tuvieron que resguardar, etcétera, y todo fue por el problema racial. ¿Qué es lo que sucede? Digamos que en el gabinete de Trump no es que hayan muchos asesores con el tema de los problemas raciales para él. Entonces, él no se enfoca mucho en ese tema, es como que lo deja pasar, ¿sí? Como que si hay algo de ese estilo, como que prefiere no comentar o comentar algo no tan coherente. Y es el tema de que, pues, digamos que es el tipo de gobierno, o sea, desde que empezamos hemos visto que Trump es una persona como un poco más radical, ¿sí? Entonces que lo que piensa lo dice, entonces a veces ha tirado cosas de los latinos, ha tirado cosas de la gente asiática, ha tirado cosas de los europeos, de los mexicanos, en este caso de los afros a veces, ¿sí? Entonces, pues pasa, sí, o sea, ya sabíamos de antemano que este tipo de cosas iban a pasar y pues van a seguir pasando si él queda como presidente eventualmente. No vamos a esperar un cambio muy drástico en esa parte. Igu- Igualmente, Julián, sí me gustaría mencionar lo siguiente. O sea, Sí, otro punto que a Trump le hizo perder terreno, que haya ganado de una manera como más evidente del enfrentamiento que tiene actualmente, es porque simplemente Trump ha decidido omitir completamente, incluso en los debates, este tema racial. O sea, cuando les realizaran a Trump la pregunta con respecto a las marchas del poder blanco, en los Estados Unidos Donald Trump simplemente decidía omitir la pregunta con una respuesta incoherente y que incluso exactamente. Biden lo que lo atacaba era eso, como por qué no puede responder una pregunta sencilla. Y ahí venían los ataques entre ambos. Pero claro, ese es como el punto también importante. Ya no, digamos que no quiero tomar una posición un poco más personal, pero Donald Trump simplemente decidió como omitir eso durante el primer debate. Eso le costó bastante, le costó mucho en votos y por eso ya en el segundo, bueno, el segundo debate, ya pues el único segundo debate que hubo, pues Trump ahí fue cuando anunció que la verdad me pareció un comparativo muy como curioso cuando dijo que pues que era el presidente que más apoyaba a la comunidad afroamericana de toda la historia, bueno, a excepción de Lincoln. Entonces, claro, y lo que trató de hacer fue como de arreglar este problema racial, colocando un ejemplo histórico bastante fuerte, pero que al final lo que generó, lo que confirmó fue esas preocupaciones que nosotros hablábamos de que efectivamente Trump no quiere colocar, pues efectivamente este punto, no quiere colocar este, o digamos que este tema en la mesa, que le costó. O sea, al final le costó y claro, Biden no dudó en ningún momento en decir como listo, está bien. Nosotros nos estamos dando cuenta de que sí existe un problema racial y que la mayoría de los problemas raciales han dado por, podríamos decirlo, por un mal manejo de la autoridad. Nosotros hemos visto que los problemas se han detonado cuando policías estadounidenses, por malos operativos, por malos manejos, pues efectivamente han causado diferentes daños por parte de la población que han arrestado, sobre todo pues por parte de la población afro o la población pues negra, y ahí es cuando efectivamente nosotros o efectivamente Biden dijo esto es un problema. ¿Por qué? Porque la policía tiene inmunidad y esa inmunidad a ellos los está protegiendo de todo, incluso cuando violan los derechos civiles. Una cosa es que un policía tenga que resguardar los derechos y que, claro, la libertad de los demás tienen que, digamos que efectivamente cuidarla independientemente de cualquier acto. Pero entonces aquí es cuando viene cuál es la libertad que tienen estos individuos, porque solamente si van a ser juzgados para que se les quite el poder del ejercicio público o como puedan ser servidores públicos y nada más, entonces, claro, ahí se está presentando ese abuso de autoridad. Entonces Biden lo que hizo fue como, quiero planear una reforma que quite esa inmunidad tan fuerte que tiene la autoridad policíaca en los Estados Unidos y que adicionalmente Biden fue muy específico diciendo que tiene que haber
una reforma y una reestructuración donde más gente, efectivamente afroamericana, tenga mayor participación en tanto por parte del gobierno actual y que adicionalmente pues que haya como por supuesto que una mayor libertad y por supuesto que juicio justo ante estas situaciones. No sé qué piensas, Julián, con respecto a ello. Claro, no, básicamente ustedes siempre que dan, Biden siempre ha tratado como ser la contraparte en todo sentido de Trump. Entonces él ve que, no sé, hay abusos de policías y dice como no, el problema no es de los ciudadanos, de los policías. Entonces Trump sale a decir que el problema es de los ciudadanos y no de los policías, ¿sí? Entonces es como el tema de sí, esa es la contraparte económica, social, ambiental. Y por eso es que vemos este tipo de cosas. En efecto, en Estados Unidos hay algo que se llama inmunidad, como dice Raúl, y por ahí él entró a mucha población de color porque decía como, si el problema es de la policía interna, pues deberíamos eliminar ciertos beneficios que ellos tienen para que no tiendan a orar de esa manera, ¿sí? Es básicamente lo que planea él, ¿sí? Y espera un momento que Raúl, que Diego nos comenta una cosa, nos pregunta cuál será el impacto del COVID en Estados Unidos si gana Trump sobre los mercados. Ok, Entonces, bueno, básicamente, si quieres, comienza tú. Y te digo bueno, o yo. sea, en sí, el impacto del COVID-19 en los Estados Unidos y gana Trump, yo diría que va a ser continuo. ¿Por qué? Porque, claro, Trump ha sido enfático. Él dice que como ha tomado las decisiones en tema de salubridad o pues en sí, en la gestión por parte del COVID-19, ha sido la correcta. Y Donald Trump se ha casado con ello y de cierta manera eso también lo que le ha ganado a él es como ese sentimiento positivo frente a la población que lo ha venido apoyando anteriormente. ¿Por qué? Porque no ha demostrado debilidad en ese punto y no lo va a hacer. Es decir, que vamos a ver el mismo comportamiento. Claro, el único, digamos que para mí la única dicotomía va a ser ese enfrentamiento entre Trump y los gobiernos locales, porque ya lo pudimos ver con respecto a la alcaldesa de Nueva York. Si ni siquiera permitió que Donald Trump presentara o hiciera una reunión en uno de sus hoteles con más de 500 personas porque según las normas determinan que no por tema de pandemia de COVID-19. Entonces, claro, ¿esto qué implica o cuál fue el reflejo de esto? Que los gobiernos locales pueden tener incluso una mayor autoridad. Entonces, claro, por parte de gestión del COVID-19 va a ser más por parte de los gobiernos locales que incluso, o bueno, por los estados, que incluso por parte del presidente de los Estados Unidos. Y que adicionalmente, Trump lo aseguró, yo voy a quitar Obamacare, yo voy a quitar este subsidio que brinda Obamacare. Entonces, claro, ¿podemos llegar a presentar un problema de salubridad más adelante? No sé, yo diría que depende. Pero la gestión por parte de COVID-19 con respecto a Trump va a ser de esa manera, es decir, va a ser continuo, no se puede llegar a presentar un rebote de contagios, es lo más posiblemente, pero no estoy seguro que Trump esté dispuesto nuevamente a volver a una cuarentena. Yo creo que Trump va a poder le dar es como ese permiso para que los gobiernos traten de controlar, los gobiernos locales traten de controlar, pero no creo que él vuelva a tomar una medida de confinamiento como sí lo hizo el Reino Unido. Sí, es verdad, en cuanto a lo que estabas diciendo sobre eso, sí, o sea, indudablemente si queda Trump, el coronavirus va a seguir igual, ¿sí? Estados Unidos va a seguir siendo el país con más contagiados por mucho. Inclusive creo que ayer inclusive casi crecen de a 100.000 casos diarios, si no estoy mal. Y es por lo que decíamos, por el tema que él se concentra mucho más en el lado económico, ¿sí? Cada vez que ustedes miren el problema del coronavirus, siempre van a ver dos caras. Siempre van a dar dos caras, la cara de la salubridad y la cara de la economía. Entonces, va siempre a haber, ustedes siempre van a encontrar gente que diga que no, es que todos debemos estar encerrados para preservar la vida de la gente, pero va a haber gente que va a decir, si todos estamos encerrados, la economía se va a ir al piso y eventualmente eso también va a afectar la vida de la gente, ¿sí? Entonces, por así decirlo, no hay decisión correcta en cuanto al manejo de la pandemia. Entonces, como que cada gobierno del mundo se ha enfocado en si salvar la vida de la gente en el corto plazo o salvar la economía, ¿sí? Eso es básicamente lo que pasa. Trump indudablemente se ha concentrado en la economía y lo va a seguir haciendo. Entonces, de lo que preguntas sobre los mercados, Diego, pues eventualmente va a seguir pasando lo que pasa. Cuando hubo miedo de la segunda ola, los índices estaban cayendo mucho, el oro repunta, el petróleo vuelve a caer por falta de demanda. Entonces es muy, muy parecido al escenario que teníamos hace 2, 3 meses cuando vimos los futuros de petróleo negativo, que teníamos los oros en altos y los índices corrigiendo bastante. Es probable que se repita con una segunda oleada. Sí, ya está pasando en Europa y pues en Estados Unidos puede empeorar, ¿sí? De hecho,
Digamos que en lo personal a mí me parece que, digamos que por parte del oro vamos a ver un repunte, sin duda alguna. Pero de hecho yo creo que el dólar estadounidense se va a volver otra vez activo refugio. Porque claro, el momento de un nuevo confinamiento del dólar va a ser el activo con mayor liquidez, en donde nuevamente los estados, ¿qué es lo que van a empezar a hacer? Cambiar sus reservas de toneladas en oro y cambiarlas pues efectivamente a dólar estadounidense. Eso le puede dar un empuje por parte al dólar, pero claro, normalmente esto siempre ocurre cuando Estados Unidos muestra fortalecimiento en su economía. La cuestión es que si la pandemia vuelve a afectar nuevamente a los Estados Unidos, el oro va a tener más fuerza para ganar, a pesar de que el dólar sea, digamos que va a volver a intentar ser como ese tipo de activo refugio. ¿Por qué lo menciono? Porque lo mismo pasó durante el mes de abril y durante el mes de mayo. Todos pensaban que el oro iba a ser el activo que iba a hacer salvamento, pero no, de hecho fue el dólar estadounidense y eso fue como algo contradictorio, pero de hecho aquí nosotros tenemos que recordar que la pandemia, o es la primera vez que los mercados financieros viven una pandemia. Entonces, claro, apenas están dando como esas primeras condiciones de saber cómo se van a reflejar en los mercados. Sí, y digamos en esa diapositiva que teníamos ahí, pues ya lo que habíamos mencionado de la pandemia, lo Mm, curioso de Trump en cuanto a la salud, ya en temas de salud como tal, recuerden que cuando Obama en su último año de gobierno, él dejó algo llamado Obamacare, sí, que tiene otro nombre, pero se le suele llamar Obamacare, que es básicamente un plan de subsidio, por así decirlo, vital para los estadounidenses que no tienen acceso en la salud, sí. Recuerden que en Estados Unidos, si ustedes no pueden pagar por su salud, básicamente no tienen salud, como en muchos otros países. sí, en ¿Qué es general. lo que sucede? Estados Unidos como eventualmente, como es el país por excelencia capitalista y los republicanos pues son la extrema derecha capitalista, pues esto suena como socialismo, ¿sí? Darle subsidios a la gente pues ya huele a comunismo y demás y pues es lógico que Trump lo quiera eliminar. Cosa que no pasa con Biden, que si quieres pasar a la siguiente diapositiva, él sí menciona, y es que Sí. hay un problema gigante en temas de salud. No sé si se han dado cuenta y si han visto el tema del contexto norteamericano, pero la brecha cada vez es mucho más grande, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, Jeff Bezos sigue consiguiendo miles de millones de dólares, pues hay gente que pues sigue perdiendo y perdiendo recursos porque estos recursos salen de algún lado. Y pues eventualmente a medida que se aumenta esta brecha, pues empiezan a afectar los temas como de salud, ¿sí? Los temas económicos personales y demás. Entonces, pues es lógico que la gente ya no tenga para pagar salud si se enferma o algo así, pues porque ya no tiene los mismos recursos que tenían en los 90 o en los 2000, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues este fue un problema que vio Obama, por eso hizo el Obamacare, y Biden, en teoría, lo que menciona es que lo continuaría. ¿Cómo? Con financiamiento de empresas grandes, de impuestos a empresas grandes. Lo que les mencionaba yo de que lo que planea hacer es quitar un poco el recorte de impuestos que puso Trump y meter más recortes a las empresas más grandes y que más utilidades generan para como que tratar de financiar un poco más el tema de la salud y demás. En este caso, ahí lo pusimos en la diapositiva, sería una financiación de 750.000 millones de dólares que saldrían de incremento de impuestos en los entes más adinerados del país. Él lo menciona así podría darle, por así decirlo, un subsidio vital a personas que no tienen acceso a la salud en Estados Unidos. Pues igualmente yo no lo pensaría como un aumento de los impuestos, sino que es volver a los impuestos estables antes de que se Exacto, exacto, es intentara eso. el gran Lo recorte. que pasa exacto, como tú dices, pero lo que pasa es que Trump los había recortado tanto que Sí, Biden o llegó y sea dijo como, que, no, o sea, eventualmente ya toca no. volverlos a subir, sí. Sí, o sea, eso fue, digamos, lo que ocurrió en ese punto. O sea, es algo completamente evidente y de hecho hay algo interesante cuando nosotros estamos hablando entre Trump y Biden y es este tema de la guerra comercial. Hace poco se estableció, bueno, ¿qué es lo que sigue con respecto al acuerdo comercial? Y es el incremento global cuando estamos hablando de las transferencias de importación de ambos países. Esto fue algo que ya se había establecido incluso antes de que se empezara a hablar con respecto a este tema de la guerra comercial. Pero claro, ese es el siguiente temor que los mercados se van a enfrentar, sobre todo al momento en que se elija presidente nuevamente, o bueno, que se tome una decisión oficial que aún no se sabe cuál va a ser el presidente de los Estados Unidos. Pero lo curioso es esto, que de acuerdo a esa primera medida que se estableció, es que ya sabemos que por parte de China va a presentarse un incremento de 550.000 millones en tarifas y por parte de los Estados Unidos se va a presentar un incremento de 185.000 millones por los productos que entran a esos países de origen, bueno, del origen inicial. Entonces, aquí viene lo interesante, ya sea por parte de Trump o ya sea por parte de Biden.
se van a respetar esos acuerdos o se va a respetar esta norma o, bueno, este estatuto. Pero, ¿qué es lo interesante? Y es el comportamiento de cada uno de los actores o de cada uno de los, bueno, de los candidatos. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que con Trump no se sabe. O sea, esa es la verdad. Uno cuando está hablando con Trump, uno no sabe qué va a decir este hombre con respecto a los acuerdos comerciales, si los va a respetar, si no los va a respetar, si les va a colocar más o menos. Entonces, claro, eso es lo que está generando es que en sí, por parte de Trump, no se sabe si realmente se va a implementar estas medidas de acuerdo al temperamento radical que tiene. Digamos que eso es algo que nosotros los mercados pues nos hemos tenido que enfrentar en los últimos 4 años, sobre todo durante todo el 2018 y parte del 2019. Pero lo interesante con respecto a ello es que en sí, independientemente del escenario, va a ser esta etapa que se tiene que respetar. Por parte de Trump, no se sabe muy bien cuál vaya a ser el camino que vaya o que decida con respecto a este punto, pero lo interesante por Biden es que sí los va, o sea, que independientemente sí va a respetar ese incremento gradual. ¿Por qué? Porque claro, Biden es un poco más racional y la gran diferencia de Trump es que Biden cree que las salidas diplomáticas van a ser mucho mejor para salir de los problemas comerciales. No sé qué piensas, Julián, con respecto a Sí, ello. pues es que yo lo veo como un gobierno muy parecido a Obama. A Obama. Si tú te ponías a ver cuando Obama era presidente, él como que trataba primero de hablar las cosas antes de tomar acciones. Trump lo hace como al revés, como que primero toma acciones y después sí está dispuesto a hablar las cosas. Literalmente con China fue así, con China fue como, eh, ustedes, como él lo mencionaba, como ustedes nos están robando dinero a nosotros porque todos lo están haciendo afuera, las empresas pagan menos impuestos, están afectando nuestra economía, por lo tanto nuestra integridad y por eso les va a poner más impuestos a ustedes, ¿sí? Sí, o Y, sea, y, y, y después, pues ahí fue donde empezó la mesa de negociación con China, que pues aún no ha logrado nada porque pues básicamente Trump en esto sí es muy radical y, 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 pues la solución para él es que básicamente las empresas sigan produciendo los productos en territorio estadounidense y pagan impuestos en Estados Unidos y que China no gane nada de la tajada del pastel, ¿sí? Entonces, pues como lo veo yo, es que si queda Trump de presidente, es muy poco probable que al menos este año se vayan a llegar a un acuerdo siquiera formal para la guerra comercial. Si eso va a seguir ahí en el limbo con como que si quieren hablar o no quieren hablar y van a seguir manteniendo las tarifas bastante tiempo. Si gana Biden, sí ya se podría llegar a una solución más a corto plazo, al menos que logren algo. Es que si ustedes se pueden ver, no hay ni acuerdo previo, no hay ni artículo previo, no hay nada, o sea, no han arreglado nada. Básicamente lo único que han hecho los últimos 2 años es ponerse más tarifas el uno al otro para ver quién cae primero, ¿sí? Y eso pues eventualmente ha venido afectando también la economía mundial. Pues, a nadie le conviene que los dos países más grandes económicamente estén agarrados, ¿no? sí, total, pero digamos que aquí nosotros ya estamos viendo un comportamiento por parte de los mercados, incluso por parte de un activo en específico. Si nosotros nos ponemos a ver el índice Nasdaq, debido a Ujú. este punto, está aspirando más a que Biden gane la presidencia de los Estados Unidos. No solamente porque haya aceptado como el hecho de que tiene más votos presidenciales, ¿no? Bueno, presidenciales en estos momentos, sino porque, claro, estas medidas comerciales y debido a la diplomacia que quiere determinar para arreglar todas las disputas comerciales, le dan una tranquilidad a los índices tecnológicos, que han sido uno de los que más han sufrido por parte de la guerra comercial. Tenemos a Nvidia por parte de los microchips o por parte de esas tarjetas gráficas, tenemos a Huawei, que también o bueno, Huawei, que también ha sufrido bastante con respecto al impacto de la guerra comercial, a Apple con respecto también a la llegada de diferentes equipos o la salida de diferentes procesos o incluso de transferencia tecnológica se ha habido frenado significativamente. Entonces, claro, los mercados han intentado reaccionar de una manera positiva frente a ello, o bueno, sobre todo cuando estamos hablando por parte del índice Nasdaq. Y yo creo que ya es el mejor momento donde nosotros vamos a poder empezar a ver esos comportamientos directamente ya en el gráfico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder con respecto a ello? En sí, ya estamos viendo el gráfico por parte del Nasdaq en una temporalidad diaria y tenemos la vela del día, o sea, es una vela gigantesca. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Que ya por parte de las tecnológicas aceptan que Biden va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos y que digamos que esa transición de poder, bueno, que no va a ser pacífica, por supuesto, va a ser agresivo, pero la cuestión es que vamos a tener un presidente que va a estar a favor de un acuerdo comercial diplomático. Entonces, claro, esto lo que permite es que las tecnológicas respiren.
porque no van a estar presionadas ante, claro, eh, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que un momento a otro Trump se va a volver loco y nos va a colocar más medidas? O entonces, claro, ya vamos a tener como una flexibilización, sin duda alguna, el riesgo país para estas empresas va a ser mucho más flexible, entonces eso también les va a mejorar mucho el tema de la calificación. Y claro, mejor dicho, aquí lo que tenemos es incentivo en crecimiento. Igualmente, algo que me parece interesante de este gráfico es que lo que podemos ver es que el indicador de la X, que es un indicador de fuerza en la tendencia, nos está mostrando un momento de cruces entre fuerzas. Entonces, claro, si tenemos este cruce entre fuerzas y en lo personal, si tenemos una decisión con respecto a que el presidente de los Estados Unidos va a ser Biden, vamos a tener un nuevo inicio de una tendencia alcista por parte de las cotizaciones. O bueno, por parte cuando estamos hablando en este punto del Nasdaq y adicionalmente vemos las medias móviles de la combinación 20, 50, 100 y 200. Tenemos un orden armónico alcista. Claro, lo que importa es ver el cruce de las medias con respecto al precio, sobre todo de la de 20 y de 50, porque a la 200 se está trabajando como soporte. Es decir, lo que tenemos aquí es motivos para ver que va a existir tendencia alcista por parte del Nasdaq. Y mira que tú estás diciendo ahí algo muy interesante, Raúl, y es que así como en eso que tú dices con las empresas tecnológicas con Biden, se favorecería el Nasdaq, en el caso contrario, el S&P se vería más favorecido por Trump por el tema de los impuestos a todas las industrias. Entonces me Sí, o parece sea, muy curioso, porque generalmente los dos índices como que siempre tratan de tener un camino muy similar, pero en este caso como que los dos escenarios son diferentes, ¿sí? Entonces todo eso también puede afectar bastante. Si quieres, miremos el eurodólar cómo está. el eurodólar, no, el eurodólar es el activo que más nos va a dar a hablar en estos momentos. Y no sé, Julián, eso nosotros ya lo habíamos hablado hace Sí. tiempo, pero ¿qué te parece? Pues lo que pasa, claro, esto es normal, o sea, es pues todo el tema de la pandemia, entonces recuerden que pues todo el tema de la pandemia le dio mucha confianza al euro a mediados del año. Esa confianza se ha venido acabando por el tema de la segunda oleada que hemos visto en los últimos meses y demás. Pero entonces, pues ahorita estamos en una lateralidad impresionante por el tema de las elecciones. ¿Qué es lo que sucede? Hay niveles importantes, ¿sí? Entonces, Raúl, me mencionas ahí el nivel que está aquí creo que era el 1.19, me mencionabas tú. El 1.19, pues en sí, digamos que el nivel más importante, pues bueno, tenemos el techo del 1.19. Eso es un Sí. nivel que nosotros no podemos desmeritar porque fue el nivel que más se enfrentó el eurodólar para tratar efectivamente de confirmar un rompimiento de este nivel, pero claro, no lo logró. Debilidades por parte de la pandemia, también la incertidumbre que existe actualmente en el euro frente al tipo de cambio en todo lo que es parte de la zona de euro donde pues claro, eso también ha generado cierta problemática, entonces tenemos ese nivel del 1.19 que va a ser en lo personal el nivel más determinante del año. Pero, ¿qué es lo interesante? Que el nivel del 1.1850, sobre todo, es actualmente el nivel del 61.1 del Fibonacci en el largo plazo. Pero lo interesante es que es un Fibonacci que nosotros podemos plantear desde casi inicios del 2018. Entonces, claro, si nosotros nos ponemos a pensar desde el punto de vista Fibonacci, al momento en que se cruza el nivel 61.8, ¿qué es lo que tenemos? Confirmación de una nueva tendencia. Pero claro, como este nivel también está apoyado con el 1.19, es un nivel muy clave, pero a la vez va a ser muy difícil para romper por parte del eurodólar. Pero ¿qué es lo que nos va a apoyar en esos momentos el rompimiento? Tenemos un doble techo, que claro, este doble techo es completamente claro, es un doble techo que se marcó con el 1.20 que se dio ya, que fue lo máximo que alcanzó el año por parte de las cotizaciones del euro dólar. Entonces, claro, ese doble techo nosotros nos podría indicar que se puede llegar a presentar ese rompimiento al alza. Y el segundo es esa convergencia que tenemos con respecto a el abanico de Fibonacci. Vamos a quitar esa grilla. Oh, se me abrió todo, qué pena. Vamos a quitar esa grilla y vamos a quitar estas líneas de una vez de marca de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? La convergencia entre el abanico y el Fibonacci del 61.8 con respecto al retroceso también del mismo nivel, nos está dando la señal clara de que se puede llegar a presentar un cambio de tendencia. Pero, claro, está condicionado actualmente por muchos aspectos fundamentales que llegan a preocupar un poco al técnico. No sé, Julián, ¿qué piensas con respecto a ello? Sí, digamos, en cuanto, cuando ustedes miren el euro dólar, siempre tengan muy en cuenta que el euro y el oro por excelencia son las monedas como rivales del dólar americano, ¿sí? Entonces, como para explicárselos un poco,
cada vez que se va la liquidez del dólar, generalmente va a parar a los bonos, al oro y al euro, ¿sí? Entonces, pues es que este tipo de activos reaccionan muy agresivamente. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita digamos que no está la reacción como tal, porque no sabemos todavía quién es presidente, pero este tipo de sucesos fundamentales sí marcan una tendencia para largo plazo, ¿sí? Porque ya va a cambiar todo, o sea, cambia el presidente, cambia el manejo del país y por lo tanto esto sí o sí va a afectar la fuerza del dólar americano, ¿sí? Entonces sí, como decía Raúl, estén muy pendientes porque ahí básicamente lo que queríamos mostrarles con la gráfica es marcarle como los hot niveles que tenemos ahorita, los niveles más importantes, que es donde como que se va a decidir a decidir la tendencia a largo plazo. Entonces, como decía Raúl, si el 1.19 pues se cruza con fuerza, como están viendo ahí en la gráfica, con todos los filtros que le tenemos, pues eventualmente esto es probable que se cree una nueva tendencia a largo plazo, ¿cierto? Si no, pues se mantiene la tendencia que ya lleva desde el 2018. Básicamente, tengan muy en cuenta eso porque esta gráfica sí va a estar muy afectada por las elecciones. ¿Listo? Listo. Entonces, puntos claves que necesito mencionar, digamos, con respecto al euro dólar. Este año posiblemente el euro dólar cierre por encima del 1.19. Posiblemente. ¿Por qué no digo posiblemente? Porque claro, la cuestión es que ahorita las cotizaciones se tienen que enfrentar al nivel nuevamente del 1.18, sobre todo el 1.1850. Entonces, tiene todo este mes de noviembre para que los precios para que sobrepasen ese nivel, que lo puede llegar a hacer y en lo personal considero que lo va a hacer sencillamente. Pero claro, el enfrentamiento va a ser diciembre. Y diciembre vamos a tener, digamos que, una dicotomía bastante fuerte. ¿Por qué? Porque a finales de noviembre tenemos nuestro famoso Black Friday, que es un Ujú. momento muy importante para los mercados financieros, debido a que si el Black Friday refleja un comportamiento de consumo bastante positivo, implica que efectivamente el dólar estadounidense se está fortaleciendo porque la gente en Estados Unidos está comprando. Entonces, claro, No, compran rendimientos, mejor dicho, tenemos todo lo de ganar. y Y adicionalmente, ahí también tienen que hacer un análisis muy interesante y es que recuerden que como estamos en pandemia, primero no sabemos si se va a hacer como se ha hecho todos los años, que es que la gente va y se vuelve exacto. loca, o se va a hacer Sí. todo totalmente virtual. ¿Qué es lo que puede suceder ahí? Recuerden que en equity hay acciones, pues eventualmente si se hace virtual, pues le iría bien a las acciones de empresas que venden cosas por internet, ¿no? Pues es un tipo de análisis que hay que empezar a hacer, pero lo que dice Raúl es muy cierto, es como la oportunidad que tiene muchas empresas para recuperar todo lo que ha perdido en el año. Eso inclusive no ha pasado solamente en Estados Unidos, sino ha pasado en varios países que han tratado de hacer como especies de Black Friday, exitosos, no tan exitosos. Eh, 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 pero es el tema de Digamos, recuperar el tema de las ventas perdidas a lo largo de principio de año, más que todo. en ese contexto tenemos a Single Day, que es el día más importante para China en tema de consumismo, porque es Ajá. cuando, pues efectivamente la población de China tiene los mayores descuentos que se pueden comparar, digamos, con el Black Friday, pero para los índices bursátiles este día es súper importante. Pero claro, lo que dice Julián es importante, muy relevante. Se puede llegar a presentar una oportunidad para que las empresas vuelvan a ese punto de equilibrio y traten de cerrar el año con un balance mucho más positivo. Pero pasa algo y algo muy interesante con respecto a los Estados Unidos, y es que no, tradicionalmente el Black Friday es un lugar donde se hacen las compras físicas, o sea, en tienda física. Nosotros tenemos que admitirlo, siempre que vemos un Black Friday vemos la gente esperando a que abran las puertas, porque claro, a medida en que van comprando en esos momentos exactos es cuando se van a presentar los mayores descuentos y que adicionalmente, desde teoría económica, la percepción de tener el objeto o el que estamos adquiriendo pues nos va a dar una mayor percepción de valor. Entonces, claro, implica que va a ser un momento donde la gente compra más físicamente porque les gusta, porque efectivamente tienen una capacidad de invertir más. En este caso, que por tema de pandemia puede llegar a limitar ese comportamiento, vamos a ver ya sea un incremento por parte de ventas virtuales, lo que decía Julián. Tenemos a Alibaba, va a ser una de las acciones que más se va a fortalecer. Tenemos a Amazon, vamos a tener a eBay, que van a aprovechar esos momentos para empezar a aumentar sus ventas, pero claro, también tenemos que mirar cómo se van a comportar los inventarios por parte de Samsung, por parte de Apple, por parte de esos grandes tecnológicos que son los que venden mayormente los Black Friday. De hecho, incluso hay muchas comedias de diferentes empresas que se enfrentan como la parte de Xbox y PS4, es decir, Microsoft con respecto a Sony durante este tema del Black Friday y que adicionalmente va a ser un diciembre muy extraño porque, claro, va a ser un diciembre donde no van a haber reuniones,
de más de 500 personas en los Estados Unidos. Entonces, claro, puede ser la oportunidad para que el euro cierre por lo menos por encima de 1.19 este año. O yo lo veo así, la verdad. Sí, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Igualmente, pues recuerden que aquí nosotros les decimos es la probabilidad, pues eventualmente no les vamos a decir o inviertan o no inviertan ya en el euro porque somos el bloque y no podemos hacer eso, pero pues les damos como nuestro punto de vista que pensamos que puede pasar, ¿no? Sí, o sea, Em, bueno, no sé si, digamos que en este caso, lo que podríamos también hacer como ya para casi cerrar este envío, es mirar el comportamiento del dólar con respecto al yen japonés, porque en sí estamos hablando de un activo refugio. O sea, nosotros no podemos descartar el comportamiento del euro con respecto al yen japonés. Lo que hemos visto es que la tendencia ha sido completamente bajista desde, podríamos hablar desde el mes de marzo, claro, por todo este tema de la pandemia del COVID-19. De hecho, algunos traders determinan de que efectivamente se puede estar presentando una cuña bajista o descendiente en el cual puede llegar a tener un rompimiento al alza, pero debido a todo este tema, lo que vamos a poder ver es que incluso puede llegar a ser una confirmación de la tendencia bajista. Entonces, posiblemente, si los escenarios se llegan a plantear en el caso de que efectivamente el dólar va a perder terreno, el yen japonés va a seguir ganando, sobre todo si se llega a presentar esta segunda ola de contagio. Tal vez el yen no tiene los mismos movimientos de volatilidad que puede llegar a presentar el dólar, el oro, pero puede llegar a ser un buen momento para que el yen japonés siga ganando terreno y trate como de consolidarse nuevamente por niveles por debajo del 1.440 o del 1. Incluso llegando al 103.900, que ya son niveles bajos, pero que en un escenario con respecto a la versión al riesgo considero que es bastante estable. Listo. Sí, yo creo que ya cubrimos todo lo necesario. Entonces recuerden, igual aún estamos a la expectativa. Aquí con Robert nada más queríamos era como mostrarles cuál va a ser el escenario. Lo que les dije al principio, la idea era que decirles qué iba a pasar con el nuevo presidente, pues, pero ya que no tenemos nuevo presidente aún 100% confirmado, pues les mostramos básicamente las perspectivas de los dos lados. ¿Listo? Entonces, si quieres, Raúl, colabórame ahí, porfa, con las diapositivas, con la última diapositiva para mostrarles el tema del contacto. Sí, claro, perfecto, no hay ningún problema. Mira, ya. Entonces, recuerden que yo soy Julián Pineda, compañero de Raúl Ramírez, yo trabajo para Equity, Raúl trabaja para el Distrito. Nosotros todas las semanas estamos haciendo contenido, ¿sí? Entonces yo estoy haciendo lives de este tipo. Raúl hace webinars un poco más, digamos, más profundos y él se mete a explicar temas mucho más detalladamente. Los lives son como más para hablar de temas como las elecciones y demás. Entonces, súper recomendados. Los lives siempre los van a encontrar en la página de Facebook en los eventos, ¿sí? Pero métanse ahí porque ahí están los enlaces para registrarse a los webinars con Raúl. Está totalmente gratis. Todos los miércoles y los jueves. A veces un día que otro hace webinars otro día, pero generalmente tenemos ese horario de miércoles y jueves. ¿Listo? Entonces, para que nos vean, ahí ya nos conocen un poco más. Gracias por haber asistido acá. Recuerden que para nosotros, si ustedes aprenden cualquier cosa o si aprenden cualquier cosa hoy, ya es ganancia para nosotros. Y la idea con este tipo de materiales es que, pues, que empecemos a estar un poco más informados sobre todo tipo de cosas, ya sea técnica o fundamental para poderla aplicar en la plataforma, ¿cierto? Entonces, ahí les dejo mi correo. El correo de Raúl, si quieres escribir en el chat porque no lo tengo aquí presente en ese momento, era Ramírez arroba Eh, eh, ldx.com. Sí. Entonces, Igualmente en estos entonces, momentos pues voy a compartir aquí mi información, no nos demoramos mucho. Y igualmente aquí pues está mi información de contacto por parte del Distrito Financiero. Si ustedes quieran aprender más, claro, con todo el gusto. Igualmente, todos los webinars que tengamos con el equipo de Equity los van a poder encontrar tanto en el canal de YouTube de Equity, que la verdad está creciendo bastante, la verdad me parece, y es un canal súper chévere. Van a encontrar muchos webinars, así como por parte de nosotros del Distrito Financiero. Igualmente ahí les compartí mi correo electrónico por si se quieren comunicar, que con todo el gusto pues les vamos a brindar pues toda la información con respecto a los mercados de capitales. perfecto. Entonces recuerden igualmente que esto ha cargado, entonces pueden volverlo a ver cuantas veces quieran. Y como decía Raúl, todas las grabaciones están en YouTube, en el canal, ahí en Equity Latam. Si quieren verlo ahí o también el live lo pueden ver en Facebook, ¿listo? Pero en el canal de YouTube están tanto el contenido mío como el de Víctor, como el de Raúl, como el de Suiza. Entonces se los recomiendo bastante.
Y ya, no siendo más como ya no tenemos más preguntas, de igual manera, si les recomiendo es escríbanos a los correos si les surgió alguna pregunta de este o cualquier otro webinar que hayamos hecho o live, ¿listo? Para que nos tengan en cuenta. No siendo más, espero que tengan un buen día y ya, no sé si Robert quieres agregar algo y ya nos No, despedimos. nada, o sea, estar pendientes a ver qué es lo que pasa, Dios mío, que no, nadie sabe, pero eso está interesante, la verdad. Eso es muy interesante para los mercados. Igualmente, muchas gracias a Julián por haberme invitado a este envío. La verdad, espero que les haya gustado mucho. Y nada, Julián, te agradezco a ti, tanto por parte del equipo de Query Latam, y pues nos veremos más adelante con todo el gusto del mundo para brindarles también todo este tipo de información. Dale, no, gracias a ti por tu tiempo y estaremos hablando entonces en otra ocasión. Hasta luego. Listo. Hasta luego.